Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias al Señor por concedernos el privilegio, la oportunidad de entrevistarnos, saludarnos, y la verdad es de que le agradecemos al Señor. Pasaron meses y años que casi no nos podíamos entrevistar, pero gracias al Señor porque ahora hemos tenido esa oportunidad. En el tiempo que me corresponde, vamos a tratar el tema de creyentes de la misma asamblea que acuden a los tribunales, como vimos en la introducción. Para esto leamos lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. ¿Osa uno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios contra cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya más falta que vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Antes de entrar al tema correspondiente, quiero dar una breve introducción a estos versículos. De este capítulo 6, del versículo 1, abarca hasta el versículo 11. Tiene que ver con conflictos entre cristianos, pleitos, nosotros podemos utilizar esa versión, entre cristianos o creyentes. En el capítulo 3, nosotros encontramos de esta carta, encontramos que se le había informado al apóstol acerca de que algunos hermanos tenían estos problemas, y hermanos en la fe, y estos llevaban sus juicios ante los jueces incrédulos, o sea, de este mundo. Entonces Pablo se halla ahora sí obligado a escribirles esta carta en el capítulo 6, como vemos, para que estos asuntos pudieran arreglarse en la iglesia, entre los santos. Y se subraya aquí la frase que encontramos en estos versículos: ¿o no sabéis? Esto resalta. Usted puede subrayar el texto 2, el texto 3, el texto 9, el texto 15 y el texto 16. En esos versículos resalta la palabra: ¿o no sabéis? Ellos estaban informados.
Entonces, inicia el primer punto, sería osa alguno. La palabra osar viene de la palabra osadía o atrevimiento. Pablo les dice, ¿no saben, hermanos? ¿No están informados? Y a más de eso, ahora ustedes se atreven a llevar esos juicios ante personas que no son cristianas. Cuando tiene alguno algo contra otro, ustedes se atreven a descubrirlo entre los injustos y no delante de los santos. Pablo trata de enseñarles que el juicio debiera llevarse en primer lugar entre ambos culpables y no darlo a conocer a las autoridades de este mundo. Pablo ocupa la palabra aquí injustos, no justificados. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros ahora poder llevar, no solo los de Corinto, sino también nosotros, cuando tengamos desacuerdos, porque se dan? No son cosas que nosotros lo busquemos, pero el enemigo siempre anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Entonces nos pone trampas. Se daría el caso o se dan los casos de esos desacuerdos, problemas que pueden suscitar entre nosotros. Pero como santos, dice que Pablo les habló esto en el capítulo 1. Ustedes llamados a ser santos. La palabra santo quiere decir separado. Entonces él dice, si ustedes ya están separados del mundo, separados para el servicio de Dios, ahora cómo es de que vuelven a que los incrédulos les arreglen sus asuntos. Esto es una falta, porque nosotros hemos sido llamados a la santificación, a la justificación, y somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Entonces a nosotros los injustos, a la verdad, como autoridades, como magistrados y cualquier otro tipo de autoridad, no tienen diríamos así, ahora la capacidad, diríamos, de juzgarnos, porque el Señor no se los ha dado a ellos. El Señor se los ha dado a otros. La capacidad de ellos es menos. Es tan baja que Pablo lo trata como una capacidad que va a morir. Así lo dice en esta carta. Entonces nosotros debemos de llevar nuestras causas ante los hijos de Dios. Leamos en primera carta a los Corintios capítulo 2 y vamos a ver su texto 6 y 8. Le voy a leer en esta versión que es muy diferente a la que ustedes están usando. Esta versión se llama lenguaje actual. Es una versión que está actualizada para que nosotros podamos entender con más facilidad lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces leamos ahí en el capítulo 2 de la primera carta y su texto 6 y 8. Esta versión dice, capítulo 2, versículo 6 al 8. Sin embargo, cuando hablamos con el que ya entiende mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que en ellos hay está condenado y desaparecerá. Nosotros enseñamos el mensaje con las palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tiene en secreto desde antes de crear el mundo.
y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. ¿Nos damos cuenta? Es el texto 8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entiende ninguno de los gobernantes del mundo. Si lo hubiera entendido, no habrían matado en la cruz a nuestro Señor. Mire cómo habla claro, yo creo que no necesita explicación. Ahora, ¿cómo es que Pablo le dice, cómo es que ustedes están llamados a ser santos? Ahora están buscando ustedes un juez injusto, un juez que no está justificado, un juez que está regido por las leyes seculares y que esas leyes se pueden remodelar, se pueden cambiar. Si estos artículos no nos parece, el gobierno lo cambia y inventa otros. Ahora, ¿cómo es posible que ustedes, siendo nosotros somos regidos, dice Pablo, por la palabra de Dios? Entonces, ahora, ¿cómo poder llevar nosotros nuestros juicios ante personas que no han creído en el Señor? Son incrédulas o son injustas. Eso es lo que Pablo está tratando de ver. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver, o no sabéis. Es el punto número 2. Piensen que nosotros, hermanos, la idea de nosotros los cristianos, fíjense que Pablo nos lo enseña aquí en este mismo capítulo. Vamos a ver el texto 2 y se lo voy a leer en esta versión. Corintios capítulo 6, texto 2. Esta versión dice, porque en el juicio final el pueblo de Dios juzgará al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. ¿Se da cuenta? Si la iglesia va a tener el privilegio de juzgar al mundo, bueno, para nosotros, a la verdad, este término es, diremos, es sobresaliente. Es decir, mira, qué tremendo. No sé si nos van a dar un trono, nos van a dar algún libro para investigar y juzgar al mundo, o cómo se imagina usted. Porque el texto siguiente también dice que vamos a juzgar a los ángeles. Dice, si vamos a juzgar a los mismos ángeles, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Bueno, hablando así en términos bíblicos, razonables, no pensemos, hermanos, que el Señor en una ocasión, una oportunidad, nos vaya a dar ese privilegio. En verdad, Pablo está llevando esa idea, pero él está centrado en lo que el Señor Jesucristo es. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Un día estará él sentado en su trono juzgando al mundo. Y no va a dejar a la iglesia saber hasta dónde, porque nosotros somos su cuerpo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Entonces, si Él es nuestra cabeza, por ley nosotros tenemos que estar ahí observando como testigos oculares. Pero no creamos que el Señor nos vaya a dar un trono y que podamos juzgar al mundo o a los ángeles y penalizarlos, sentenciarlos. No, en ninguna manera. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, texto 11. Y se lo voy a leer en esta versión que tengo. Apocalipsis capítulo 19 y texto 11. Entonces vi el cielo abierto, y allí estaba un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque él era justo.
cuando gobernaba y cuando iba a la guerra. Él es el único que va a juzgar. Él es el que juzga y pelea, dice esa versión. Entonces nosotros estaremos ahí como testigos oculares. Si tendremos un día ese privilegio, ¿cómo no tenemos hoy la autoridad de poder juzgar esos casos tan pequeños? Bueno, todo dependerá también de que los ofendidos puedan acudir a los ancianos. Eso va a depender. Mire, eso vamos a verlo en el punto número 3. Los hermanos que pleitean con otro hermano y entran a juicio. Eso lo encontramos en el texto 6 de la carta a los Corintios. Se lo voy a leer en esta versión. Capítulo 6, que estamos viendo que es la base del tema, capítulo 6 de la primera carta, y su texto 6 dice: pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. Qué tremendo. No solo nos gusta guerrear el uno con el otro y ahora que lo venga a solventar el incrédulo. Como no somos capaces nosotros, no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos entendimiento, sabiduría divina. Pablo dice en esta misma carta, capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero en cambio el espiritual lo acomoda, lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo está tratando de decir que los corintios definitivamente estaban por los suelos, estaban hasta abajo. ¿Por qué? Porque ellos se sabía que eran sabios, tenían capacidad, eran elocuentes, pero que por su actitud, por lo visto, no conocían nada. Ahora, ¿qué pasará con nosotros, hermano? Yo no sé si alguno de nosotros nos hemos atrevido a llevar nuestros juicios a las autoridades. Miembros, predicadores o a lo mejor ancianos. Los ancianos pleiteando el uno con el otro, a lo mejor por terreno, por las herencias. Como papá solo se le dejó al más grande o al más pequeño y a nosotros no nos dejó, hay que ir. Tiene derecho, ¿sí? Porque ellos son casados, vaya y pelee. Sí, dicen los hijos. Nosotros a veces obedecemos más a los incrédulos. Dice, vaya, usted tiene, y se va a lograr la casona, va a ver. Y mire, es de 3 niveles. No. Tenemos que acudir a las autoridades del Señor. Por supuesto que el apóstol Pablo tuvo que estar frente a las cortes de las autoridades romanas. Ustedes recuerdan, ¿no? Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 22, su texto 25. Y también en el capítulo 25 y texto 10 y 11. Pero él fue citado, fue llamado a defender sus derechos. Por supuesto que nosotros, yo creo que sí podemos visitar algunas autoridades. Pueda que usted compró un terreno, compró una casa, tiene que hacer. Pero nunca para que ese juez, ese alcalde o autoridades más puedan ser invitados para arreglar nuestros asuntos. 2 cristianos, imagínense, frente a un juez injusto. Qué vergüenza, dice Pablo aquí en esta carta. Decir, mire hermano, pero es que usted tuvo la culpa. No, hermano, usted tratándose de hermanos ante los incrédulos y discutiendo. ¿Cómo lo ven? Se ve incorrecto. No es normal que nosotros como hijos de Dios nos encontremos en polémicas y dándole la oportunidad a que los incrédulos nos pongan en paz. Yo creo que es al contrario. Nosotros tenemos que ponerlos en paz a ellos, porque el Señor a eso nos ha llamado.
Pero ahora vemos que es tan diferente nuestra forma de actuar. Le estamos dando la oportunidad a ellos para que ellos actúen ahora con nosotros. Y eso es un error. La verdad, no debemos de hacerlo, hermanos. Mayormente predicadores, conocedores de la palabra. A veces enseñamos al pueblo y si acudimos a las autoridades, ¿qué autoridad tendremos ahora para enseñar al pueblo? Como logramos el caso, peleé la casa, peleé el terreno y logré el caso, ahora voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar? Eso es una de las cosas. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, texto 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo, llamados a ser santos y debemos de conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Leamos primera de Pedro capítulo 2. Y le voy a seguir leyendo los versículos aquí, hermanos. Estoy usando esta versión para que no tanto tomemos el tiempo en explicar. Capítulo 2, texto 11 y 12 de la primera carta que Pedro escribió. La Biblia dice: amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezcan a sus malos deseos, pues esos deseos los llevará a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así, aunque ahora hablen mal de ustedes, mas si fueran unos malvados, esa gente verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día que les pida cuenta a todos. Es una expresión tan al alcance, hermano, que nosotros debemos de conducirnos, como es de la versión que usan, como peregrinos y extranjeros. Entonces Pablo le dice a los de Tesalónica: hay que abstenerse de toda especie de mal. Yo creo que llegará la ocasión en que no voy a ir a demandarlo mejor. Ahí se va a componer. No, hermanos. No tenemos esa autoridad de parte del Señor para buscar esos jueces, esas autoridades. No. Entonces es importante entre nosotros los cristianos resolver esas disputas, esos desacuerdos, según los principios divinos. El Señor Jesús dijo: donde dos o tres. Y la autoridad máxima en ese juicio será la palabra del Señor. Entonces no debemos de llevar nuestros juicios ante esas autoridades. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a la paz, a vivir en paz, a compartir la paz, a ser amantes de la paz. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Si somos verdaderos cristianos, nos dejaremos guiar por la verdadera paz que el Señor ha ubicado en nuestros corazones. El escritor a los Hebreos dice: seguid la paz con todos. Ese versículo, hermanos, lo tenemos subrayado, no solo en nuestra Biblia, sino en nuestra mente. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. ¿Lo sabemos, hermanos? ¿Qué más? Nos da pena contestar, ¿no? La Biblia dice: y la santidad. Si Pablo llamó a los corintios a la santidad, bueno, él no los llamó, ¿verdad? Pero él dijo: ustedes han sido llamados a la santidad.
también a nosotros nos dice que hemos sido llamados a la santidad, llamados a vivir en paz, llamados a que la paz se multiplique en la familia, en la vecindad, en la iglesia y sucesivamente. Vivir en paz, seguir la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie. Qué tremendo. Si usted pleitea con su hermano, aténgase a las consecuencias. ¿Será o no será hijo de Dios? Eso hay que examinarse uno. Hay que examinarse. La palabra paz aparece 412 veces en la Biblia, desde Génesis. Paz, paz, paz. Una palabra muy sobresaliente. Y el Señor nos ha llamado a vivirla, a mantenerla. Leamos Romanos capítulo 12, se lo voy a leer en esta versión. Romanos capítulo 12 y texto 18. De esta carta a los romanos. Como las hojas son tan finitas, a mí me cuesta encontrar una versión que poco se maneja. Entonces, capítulo 12, versículo 18, dice la Biblia. 12, 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. No solo con la familia, no solo con la asamblea, no solo con... A ver, nosotros solo saludamos a los hermanos. Hermano, ¿qué tal? Pero pasa, o de repente está platicando con un amigo, no conocemos a esa persona, saber quién será. Hermano, buenos días. Hermano, nos vemos. Era una piedra, era un tronco el que estaba ahí. Otra persona. Cuando nosotros encontremos a un hermano platicando con una persona que no conozcamos, el saludo tenemos que dirigirla a esa persona en primer lugar, porque como el hermano nos conocemos, saludarlo, presentarnos y luego saludar al hermano. Por eso Pablo está diciendo, hagan todo lo posible. Eso es un esfuerzo, hermanos. Si hagan todo lo posible de vivir en paz con todo el mundo. No solo con unos, con todo el mundo. Leamos en el capítulo 14 y su texto 19. Dice, así que todos tendremos que presentarnos, es el versículo 19. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crear más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Qué bonita expresión, ¿verdad? De esta versión. Se entiende tan fácil, tan sencillo, no está complicado. Dice, vivamos en paz con unos con otros y ayudémonos a crear más la nueva vida en Cristo o que Cristo nos ha dado. Si nosotros nos conducimos en paz, hermanos, vivimos la paz y la misma gente dirá, estos son cristianos. Pero si solo estamos de pleito, en guerras, como dice Pablo, esto no funciona. ¿El mundo qué dirá de nosotros? ¿Dirá que somos hijos de Dios? Al contrario, serviremos de tropiezo para que digan, no, para que yo esté pleiteando como ellos, estoy bien así como estoy. Servimos de tropiezo. Miren, solo demandándose estamos. Yo no conozco ir al juzgado, o sea que soy incrédulo, dice. Entonces, hermanos, no es recomendable, tanto los miembros como predicadores y ancianos, llevar nuestros juicios ante ese tipo de autoridades. Pablo le llama injustos. Porque él sabía que en sus tiempos esa autoridad era injusta, hasta hoy, ¿verdad? Mientras están gobernando, qué bueno, el presidente fulano de tal, pero nomás sale de la presidencia, ¿qué le espera? Las rejas. Entonces no es justo. Él es un gobernante injusto, que solo está gobernando para ver en dónde va a invertir lo que está sacando con su injusticia.
Y nosotros buscando ese tipo de autoridades, hermanos. Qué tremendo. No, tenemos que ver qué tipo de autoridad vamos a buscar. Eso es muy importante. Entonces, si hay riña el uno con el otro, tenemos que buscar una autoridad celestial, buscarlo de rodillas, para que nos podamos poner en paz con esta hermana o este hermano. ¿Con quién tenemos nosotros el desacuerdo? Sí, Pablo está diciendo, si es posible. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros. Eso es importante. Por lo tanto, ese tanto está hablando de que hemos sido llamados santos, llamados a la justificación, llamados a ser hechos hijos de Dios, llamados a la paz, llamados a mantener y a hacer abundar el amor. Entonces, si hemos sido llamados a eso, por lo tanto, vivamos en paz con todos. Eso es importante, hermanos. Entonces, les decía que el escritor a los Hebreos dice que tenemos que multiplicar o cultivar esa paz y la santidad, y sin lo cual nadie puede ver al Señor. Entonces, si actuamos así, con esto no estamos diciendo que no podemos visitar ninguna autoridad terrenal. O Pablo no está tratando ese tema. Dice, no, cuidadito, que ni saludarlos o hablarlos. No, no se trata de eso. Sencillamente, Pablo está diciendo que nuestros problemas no los debemos llevar para que ellos los arreglen. Así de sencillo. Ya de ahí usted puede visitar a las autoridades. O a lo mejor lo citan para algo. Tenemos que obedecerles. Si son autoridades municipales o de comunidades, de aldeas, de cantones, lo van a citar a usted para que vaya a arreglar el camino, a limpiar cunetas, a hacer un empedrado, algo más. No, es que yo soy cristiano, ahí no me meto. No, no se trata de eso. Ahí sí hay que obedecerles. Pablo dice en la carta a los romanos que debemos de someternos a ellas por causa del Señor. También Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 2 y versículo 3. Un texto paralelo. Dice que debemos someternos, debemos de obedecerles. ¿Por qué? Porque estas autoridades están puestas ahí por el Señor. No sé si ustedes están tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que en la primera exposición nuestro hermano decía. Si usted va a votar, hágalo secretamente. Sí, hay asambleas donde los políticos ahí llegan, como el hermano decía, y dicen, mire, queremos toda su gente, ¿cuántos hay? Y eso es verdad. No sé si a ustedes se lo han dicho. Dicen, yo veo que, mire, usted es el líder ahí, ¿verdad? ¿Por qué no le dice todo ahí? Mire, le vamos a dar lámina, no sé qué material. No, los votantes y los votos tienen que ser en secreto. Nosotros eso hemos dicho ahí en la asamblea local, que cuando nos toca votar usted sepa por quién votar. Y hay que saber elegir por quién. Muy bien. Sí, no es de que, hermano, vamos a por él votemos. No, eso no se vale. Cada uno sabe por quién votar. Si gusta, vaya, si gusta, no vaya. El voto no es forzoso. Si llegó a ese pensamiento, porque debemos de obedecerlas. Entonces, en todo tenemos que sujetarnos a ello. Ahora vamos a ver como un cuarto punto, casos que se pueden solventar o solucionar en privado. Vamos a dar este paso, cómo solucionar ese problema que suscitó entre ambos. Ahora, ¿qué tiene que hacerse con estos hermanos? Bueno, es de que tiene que ver que ambos cristianos o creyentes, como podamos llamarles, busquemos la solución en base al amor y también en base al perdón. Es que el Señor me ha llamado a amar
No solo a mi hermano, no solo a mi familia, a todos. Entonces, si amamos por amor a Dios, amor a nosotros, amor al prójimo, no tenemos que ir a esas autoridades. Entonces, mire, hermano, venga. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a su servidor le pasó una ocasión. Hubo un desacuerdo con un hermano en la misma asamblea y fue para un día miércoles, me recuerdo. Y no estuvimos en la reunión porque estábamos en plan de trabajo y otros estaban invitados. Nosotros estábamos invitados a otra asamblea. Entonces se le dijo al hermano que se quedó ahí, hermano, a favor de quedarse. Y porque va a venir un maquinista, él iba a trabajar ahí y todo. Y nosotros tenemos que ir. Y él se molestó porque, fíjense, hermano, ¿por qué no estuvimos nosotros ahí? Porque el maquinista nos quedó mal. Él había dicho el día anterior y no nos avisó. De hecho, señores, no puedo llegar, espérenme para mañana. Nada. Sino que a última hora dijo, bueno, a las 3 yo estoy ahí. Le dijimos, hermano, ya no es culpa de nosotros, la verdad que mejor quédese para esperar. Nosotros vamos a ir al servicio. Y el hermano se molestó. Y para el sábado estuvimos en la reunión en la tarde, yo vi que estaba un poco molesto. Para el primer día de la semana, ambos no partimos el pan. Él se quedó atrás, ya me quedé atrás, sin hablar nada, sin decir por qué. Pero yo me sentía, me dije, pero el hermano, ¿por qué se molestó? A concluir el servicio del partimiento del pan, tenía esa intención su servidor de pedirle que platicara. Y también él al salir, hermano, yo quiero hablar. Sí, lo mismo, le dije, vengamos. Y platicamos, hermano, qué pasó. Fíjese, hermano, que yo me molesté y empezó. Muy bien. Entonces llamamos a los ancianos y mi hermano, fíjese, este pasó. Nos perdonamos. Hasta hoy nosotros disfrutamos la paz. Hay que saber perdonar, hermanos. Hay hermanos que perdonan solamente de dientes a labios y le dan una palmada en la espalda. Sí, hermano, no, perdón. Pero al rato están en lo mismo. Eso no se debe hacer. Mayormente entre predicadores, hermano. Si vamos a perdonar, hagámoslo de corazón. El Señor nos enseñó a perdonar. El Señor dice en Mateo que el que no perdona, tampoco le será perdonado. Qué tremendo. Hay hermanos que se llevan un rencor, como dice el dicho, hasta la tumba. Hasta me lo voy a llevar hasta la tumba. Qué problema serio. No, debemos de ser de corazón abierto. Sí, saber perdonar, saber rendirnos, saber pedir perdón también, hermano. Porque a cuántos nos gusta que nos pidan perdón, así, de rodillas, hermano, y le perdono. Pero ya lo hizo usted. Ah, no, eso sí, no. Qué tremendo. Tuvimos en una ocasión, en una plática, donde quien tenía la culpa o era culpable era el nieto. Y la abuelita era digna de recibir tal vez a ese nieto de rodillas, decir, abuelita o mamáita, no sé cómo lo voy a tratar, perdóname. Al contrario, la abuelita se arrodilló ante el nieto más grande. Eso no es, hermanos. Debemos de saber perdonar. Por eso les decía que debemos de buscar la solución bajo la guianza del Señor y también bajo la base del amor. Amar a los demás. Y el amor se manifiesta con hechos, no con palabras. Yo los amo, hermano. Si eso fuera, el Señor así lo hubiera dicho cuando estaba allá a la diestra del Padre. Hijos, yo los amo. Pero mueran en sus delitos y pecados. Pero sepan que los amo. Si Él hubiera dicho a usted, o nos hubiera dicho desde el cielo así, creemos nosotros que ese es amor. Ese es un dicho. No, el Señor Jesucristo nos amó, lo hizo de manifiesto, entregando su vida por amor a nosotros. Entonces, si es posible, hermanos, ayudar, como dice Pablo, en todo a los hermanos. Buscar esa guianza, buscar esa forma de ponernos de acuerdo.
y todo saldrá bien. Punto número 5, ya vamos a, este avión ya viene ya para aterrizar. Punto número 5 sería, después de esta observancia, que ambos nos invitamos a platicar, pero no se puso nadie de acuerdo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cualquiera de los dos ofendidos, o quizás los dos, como en el caso de su servidor, los dos dicen: miren, hermanos, vengan, queremos. Si eso se hace, entonces se hará conocer a los ancianos de la asamblea y decir: hermanos, queremos hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque los hermanos son los indicados que el Señor ha ubicado. Leamos en Hechos capítulo 20, y se lo voy a leer en esta versión también. Hechos capítulo 20 y su versículo 28. Versículos bastante leídos. 20-28 del libro de los Hechos. Ustedes deben cuidarse a sí mismos. Subraya eso. Ustedes deben de cuidarse a sí mismos. Está hablando de los ancianos, los responsables. Y cuidar a los miembros de la iglesia. Recuerden que el Espíritu Santo los ha puesto como líderes de la iglesia de Dios, para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. ¿Qué responsabilidad tiene un anciano, hermano? Cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. No porque se crea o sea el más, no. Hay algunas asambleas, ¿no?, que dice: está el anciano número 1, el 2 y 3, y no está el 1, no se arregla nada. En la asamblea, hermanos, no hay 1, 2 y 3. Es un cuerpo de ancianos. Eso es lo que hay que ver. Todos valemos igual. No hay 1, no hay 2, no hay 3. Pero ahora sí, si hay 2 o 3 en esa asamblea, entonces estos hermanos van a ser invitados para que juzguen el caso, porque el Señor les ha revestido de esa autoridad. Aunque el hermano, el anciano, sea sencillo. No que el anciano, mire, él no está bueno para anciano, pero mire. No, hermanos. Hay hermanos tan sencillos, quizá ustedes lo han visto, pero el Señor los ha dotado de gran privilegio para arreglar esos asuntos. ¿Sí? Entonces debemos de llamar a estos ancianos, porque ellos son los jueces, los que nos ayudarán a solventar estos asuntos, este problema, aunque por sencillo o grave que sea el problema. Tenemos que hacerlo, porque el Señor nos ha llamado a esa paz. Como punto número 6, vamos a ver qué pasará si entre ambos es el punto número 6. De ser necesario que los hermanos ya están frente a los ancianos y ya se les llamó la atención, ya se les dijo lo que hay que hacer y no se pusieron de acuerdo, ahora se van a tomar medidas. Eso oímos en el tema anterior, de que si los hermanos no obedecen, siguen ahí haciendo política y andando en carros revestidos de globos y no sé qué más, ¿qué hay que hacer con ellos? Disciplinarlos. Sí, ¿para qué vamos a discutir? Porque si a él le gusta la política, que entre lleno. Pero no puede estar en las dos cosas. Lo mismo sucede con estos hermanos. Si los hermanos les gusta estar en pleito y ese es su deseo, bueno, pero no deben de estar partiendo el pan. ¿Sí? Esto puede ocasionar a que estos hermanos sean disciplinados. Así lo leemos en esta primera carta, ahí donde estamos viendo, capítulo 5, su texto 2 y su texto 13. El tal se ha quitado de en medio, dice. No dice cortado, porque a veces nosotros ocupamos ese término. Él es cortado de la comunión. Es quitado. El tal se ha quitado de en medio. Y eso es lo que hay que hacer con el hermano. Si es de que no llega el caso, no amerita que este hermano sea quitado de la comunión, ahora tendrá que ser juzgado por su conciencia. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 29. Examínese y coma así del pan y beba de la copa, porque si come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, pues juicio come para sí mismo.
Entonces este hermano no debe estar partiendo el pan. Máxime que tenga privilegios, menos. Esperemos, hermanos, que esta reflexión nos ayude. No es un tema que a la verdad el 100%, no, hermanos. Es un inicio del tema, pero que nos ayude a mantenernos siempre en la unidad, en el amor, en el perdón, en la paz, y que lo vivamos. Al Señor sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, segaré.